La pantalla de mi teléfono brillaba en el auditorio tenuemente iluminado. Mis dedos temblaban mientras leía el mensaje de texto que acababa de llegar de mi madre. Laura, hemos combinado tu cena de graduación con la celebración del ascenso de Elena. No olvides traer tu tarjeta de crédito para el pago final. Nos vemos esta noche. El auditorio de la Escuela de Negocios de Wharton bullía de emoción a mi alrededor. Familias orgullosas sostenían ramos de flores. Los flashes de las cámaras captaban a los radiantes graduados con sus togas y birretes. Padres y madres abrazaban a sus hijos con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Pero yo estaba sola. Mi diploma de MBA pesaba en mis manos. Sus letras doradas en relieve captaban la luz, pero no lograban calentar el frío vacío que se extendía por mi pecho. 27 años. Un título de una de las escuelas de negocios más prestigiosas del país. Y ni un solo miembro de mi familia se había molestado en asistir a la ceremonia. Mi logro, una vez más, había sido reducido a una inconveniencia, algo que debía pasarse por alto y combinarse con el momento de mi hermana menor. Peor aún, se esperaba que yo pagara por el privilegio de que mi éxito fuera eclipsado. Mis dedos encontraron instintivamente la sencilla pulsera de plata en mi muñeca, la única joya que llevaba ese día. Mi abuela Rosa me la había puesto en la palma de la mano antes de fallecer hacía 5 años. «Recuerda tu valor, Laura», había susurrado. «Viene de dentro, no del reconocimiento de nadie más». Recorrí los delicados eslabones, cada uno representando una promesa que me había hecho a mí misma, pero que había roto repetidamente buscando aprobación donde nunca me la darían. Guardé el teléfono en mi bolsillo y esbocé una sonrisa mientras mi compañera de clase, Jimena, se acercaba con su familia, que la seguía como una constelación de admiradores. «Laura, lo conseguimos», me dio un abrazo entusiasta, mientras su familia nos sonreía. «Mis padres nos invitan a todos a celebrarlo. Por favor, ven con nosotros». Antes de que pudiera responder, su madre se adelantó y me apretó el brazo. «Estamos muy orgullosos de ambas. Tu discurso en la competencia de negocios del año pasado fue brillante. Tienes un gran futuro por delante». La calidez de su reconocimiento me inundó, reconfortante y dolorosa al mismo tiempo. Qué fácil le resultaba a esta extraña ver valor en mí, cuando mi propia familia nunca lo había hecho. Les di las gracias, pero decliné la invitación, explicando que tenía mi propia celebración planeada. Las palabras me supieron amargas al salir de mis labios. Mi propia celebración. Una cena que había organizado cuidadosamente en La Cúpula, un restaurante de lujo en el centro de Filadelfia, ahora secuestrada para honrar el ascenso de mi hermana Elena. Mientras Jimena y su familia se alejaban, su alegre charla se desvaneció en el ruido ambiental del auditorio. Permanecí inmóvil, mi mente viajando hacia atrás en el tiempo. Escenas de mi infancia, flotando como hojas de otoño atrapadas en una repentina ráfaga de viento. Tenía 7 años. Estaba en el escenario del Colegio Mirasol, sosteniendo un diploma por el mayor logro académico de mi curso. Mis ojos escudriñaban la audiencia, fila tras fila de rostros desconocidos, buscando a mis padres, que habían prometido estar allí. Nunca llegaron. Más tarde esa noche, me enteré de que habían asistido al primer recital de ballet de Elena. Mi madre me acarició el cabello distraídamente, mientras elogiaba el talento natural de Elena, cómo la profesora de danza la había destacado. Me recuerda mucho a mí misma a esa edad, había dicho mi madre, con la mirada perdida, antes de la lesión. Esa fue la primera vez que supe del pasado de mi madre como gimnasta con potencial olímpico. Una mala caída había destrozado tanto sus sueños como su tobillo izquierdo, cuando Elena, de 5 años, mostró una gracia y un equilibrio naturales. Mi madre la inscribió inmediatamente en clases de danza, con los ojos iluminados por un fervor que nunca vi dirigido hacia mis logros académicos. El recuerdo se disolvió, reemplazado por otro,
Mi graduación de secundaria. La mejor de mi promoción. Mi discurso cuidadosamente preparado y ensayado durante semanas. La audiencia había aplaudido con entusiasmo, pero los asientos reservados para mi familia permanecían visiblemente vacíos. Habían llamado una hora antes de la ceremonia para explicar que Elena tenía una audición inesperada para un prestigioso programa de verano. Su ausencia se justificó como una necesidad, pero el mensaje era claro. Las posibilidades de Elena siempre pesarían más que mis logros. Parpadeé, volviendo al presente mientras el auditorio comenzaba a vaciarse. Afuera, el sol primaveral de Filadelfia se derramaba sobre el campus, iluminando los edificios históricos de Wharton. Me eché la mochila al hombro y caminé lentamente hacia mi apartamento, cada paso pesado por la carga de mis pensamientos. Mi teléfono vibró de nuevo. Elena, esta vez. Mamá dice que pagas tú la cena esta noche, ¿ah? E invité a algunos compañeros del trabajo. Espero que no te importe. Me detuve en medio de la acera. Los peatones fluían a mi alrededor como agua alrededor de una roca. La familiar sensación de invisibilidad me recorrió la espalda. Durante meses, había estado planeando esta cena. Había creado una hoja de cálculo detallando cada aspecto. La selección del menú, el maridaje de vinos, los arreglos florales. Había enviado elegantes invitaciones a mis amigos más cercanos, a colegas que me habían apoyado y a profesores que me habían guiado a través del riguroso programa de MBA. Y había invitado a mi familia, esperando, contra toda esperanza, que por una vez pudieran reconocer lo que había logrado. Que pudieran verme de verdad, como la persona dedicada y trabajadora que era, en lugar de simplemente como la hermana estudiosa de Elena. Empujé la puerta de mi apartamento. El silencio del interior contrastaba fuertemente con el caos de emociones que se agitaba dentro de mí. El espacio era modesto, pero meticulosamente organizado. En un rincón de mi sala de estar, había una pequeña estantería con los diarios que había guardado desde la infancia. En el estante superior reposaba un viejo cuaderno gastado, con la portada desvaída por el uso. Lo saqué. Mis dedos, automáticamente, encontraron la página marcada por una delgada cinta. Una entrada de cuando tenía 15 años. Un día me verán, no como la hermana de Elena, no como la confiable, sino como Laura. Y será demasiado tarde para que reclamen cualquier parte de lo que me he convertido. Cerré el diario y lo volví a colocar en su sitio. Esas palabras, escritas por una adolescente herida, ahora resonaban con un poder profético. Porque hoy era el día en que finalmente me haría ver, incluso si tenía que destrozar todo para lograrlo. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. La pantalla mostraba el nombre del restaurante La Cúpula. Contesté, mi voz más firme de lo que esperaba. Señorita Morales, habla Antonio de La Cúpula. La llamo para confirmar los detalles finales de su evento para mañana por la noche. Sí, Antonio. ¿En qué puedo ayudarle? Hubo una breve pausa. Solo para confirmar, esta es una celebración combinada por su graduación de MBA y el ascenso de su hermana Elena, ¿correcto? El mundo pareció dejar de girar. El cuidadoso control que había mantenido comenzó a resquebrajarse. ¿Qué acaba de decir? Mi voz emergió apenas como un susurro. Su familia nos contactó ayer para actualizar los detalles de la reserva. Dijeron que ahora sería una celebración conjunta. Asumimos que estaba al tanto. El número de invitados ha aumentado para acomodar a asistentes adicionales del lugar de trabajo de su hermana. La habitación a mi alrededor se volvió borrosa. Una celebración combinada, sin consultarme, sin siquiera la cortesía de informarme. Y todavía se esperaba que yo pagara por todo. Señorita Morales, ¿sigue ahí? Yo nunca acepté eso, dije, cada palabra precisa y afilada. Esta cena era para mi graduación. Yo fui quien hizo la reserva. Yo firmé el contrato. Yo pagué el depósito. Entiendo, señorita Morales.
Sin embargo, como el contrato permite modificaciones hasta 48 horas antes del evento, y la llamada provino del número de contacto que usted proporcionó como alternativo, procedimos con los cambios. ¿Le gustaría que le lea las modificaciones que se solicitaron? No, dije. La única sílaba cargada de derrota. Gracias por llamar. Colgué y me quedé inmóvil en el centro de mi sala. La familiar sensación de ser borrada me invadió. Esa sensación de ser eliminada lentamente de mi propia narrativa, píxel por píxel, hasta que no quedaba más que un débil contorno donde debería haber estado. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de mis padres. Cada tono parecía amplificar los latidos de mi corazón. Mi madre contestó al tercer tono, su voz casual y despreocupada. Laura, qué sorpresa. ¿Está todo bien? Inhalé profundamente, luchando por mantener la calma. Mamá, me acaba de llamar el restaurante. Dicen que mi cena de graduación ha sido cambiada para incluir el ascenso de Elena. ¿Hiciste tú eso? El sonido de platos entrechocando llegó a través del teléfono. La normalidad doméstica continuaba sin interrupciones. Ah, sí. Pensé que sería más eficiente combinar las celebraciones. Elena acaba de ser ascendida a subdirectora de marketing, lo cual es un gran logro, y tiene tantos colegas a los que quiere invitar. De esta manera, ahorramos en gastos de alquiler y catering. ¿No te importa, verdad? Eficiente. La palabra resonó en mi mente. Mi graduación de un programa de MBA de élite, reducida a una cuestión de eficiencia, una medida de ahorro de costos, algo para ser empaquetado con otro evento para maximizar el valor. Mamá, comencé, luchando por mantener la voz firme. Esta cena era para mi graduación. He estado planeándola durante meses. Solo quería una noche que fuera sobre mi logro. Antes de que pudiera continuar, la voz de mi padre irrumpió, su tono despectivo y bordeado de impaciencia. Laura, deberías estar agradecida. Restaurantes como La Cúpula no son fáciles de reservar. Siempre has sido buena con los libros y los estudios, pero nunca has tenido las habilidades sociales de Elena. Tenerla allí animará el evento. Sus colegas harán que la fiesta parezca más festiva. ¿Cuál es el problema? Sus palabras golpearon con precisión, apuntando a inseguridades que él mismo había ayudado a plantar años atrás. La implicación de que yo era aburrida, de que mis logros eran de alguna manera menos vibrantes, menos dignos de celebración que la popularidad social de mi hermana. El problema, dije, mi voz temblando ligeramente, es que se suponía que esta era mi noche, mi graduación, mi momento. Una tercera voz se unió a la llamada. Elena. Su tono llevaba la confianza casual de alguien que nunca ha cuestionado su lugar en el mundo. Vamos, Laura, no seas tan dramática. Sí, estudiaste duro y obtuviste tu MBA. Todo el mundo lo sabe. Pero nunca has sabido cómo organizar una buena fiesta. Tus invitados se aburrirían escuchándote hablar de estrategias de negocio toda la noche. Conmigo allí será divertido. Sé cómo hacer que la gente se sienta cómoda. Deberías agradecérmelo, de lo contrario tus amigos podrían irse temprano. La crueldad casual de sus palabras me dejó momentáneamente sin habla. En la visión del mundo de Elena, mi logro académico era simplemente una nota a pie de página seca, mientras que sus habilidades sociales eran el verdadero bien de valor. El hecho de que yo había tenido 3 trabajos para pagarme la universidad, mientras ella había recibido continuo apoyo financiero de nuestros padres, no fue reconocido, como siempre. Entiendo, dije finalmente, las palabras huecas. Gracias por aclararlo. Colgué antes de que pudieran responder. Al dejar el teléfono en la mesa de centro, me di cuenta de que mis nudillos se habían vuelto blancos de tanto apretarlo. El peso familiar de la decepción se instaló en mi pecho. Pero esta vez, algo más lo acompañaba. Una chispa de resolución, pequeña pero intensamente caliente, como el comienzo de un incendio forestal. Me acerqué a mi escritorio y abrí el cajón inferior. Dentro había un grueso cuaderno encuadernado en cuero.
A diferencia de mis diarios, este libro no contenía desahogos emocionales ni angustia adolescente. En cambio, sus páginas estaban llenas de registros meticulosos, fechas, cantidades en euros, números de cuenta, cada céntimo que había dado a mi familia a lo largo de los años. La matrícula universitaria de Elena cuando el negocio de mi padre fracasó temporalmente. Facturas médicas por los recurrentes problemas de tobillo de mi madre. Pagos de impuestos a la propiedad cuando se atrasaron. Un préstamo para que mi padre reiniciara su consultoría. Nada de eso fue nunca reconocido. Nada de eso fue devuelto. Todo olvidado o minimizado en la tradición familiar. Hojeé las páginas. Años de apoyo financiero documentados con mi letra precisa. El total, al final de la última página, era de 115,000 euros. Suficiente para haber financiado la entrada de una casa. En lugar de eso, había desaparecido en el agujero negro de las necesidades de mi familia, mientras yo vivía en un apartamento modesto y seguía pagando mis préstamos estudiantiles. Un plan comenzó a formarse en mi mente. No un plan de venganza, sino de reclamación. De reclamar finalmente el espacio que siempre se me había negado. Tomé mi teléfono de nuevo, pero esta vez marqué un número diferente. El Mirador del Río era un pequeño restaurante junto al río Delaware. Menos prestigioso que la Cúpula, quizás, pero con excelente comida y una atmósfera íntima. Hola. Me gustaría hacer una reserva para mañana por la noche. Una cena privada para 12 personas. ¿Sí? Es una ocasión especial. Una celebración de graduación. Mientras finalizaba los detalles de mi verdadera cena de graduación, una que no sería tocada por la interferencia de mi familia, una sensación de calma y determinación se apoderó de mí. Asistiría a la cena en la Cúpula, la que había sido secuestrada y transformada. Sonreiría y sería cortés. Observaría cómo Elena acaparaba la atención y cómo mi logro era relegado a una nota a pie de página en los procedimientos de la noche. Pero antes de eso, celebraría en mis propios términos, rodeada de personas que realmente me veían. Personas que valoraban no solo lo que podía proporcionar, sino quién era yo. Envié mensajes de texto a un grupo cuidadosamente seleccionado. Mis amigos más cercanos del programa de MBA, 2 profesores que habían sido particularmente comprensivos y colegas de mis prácticas que se habían convertido en aliados de confianza. El mensaje era simple. Antes de la cena oficial de mañana, voy a organizar una pequeña celebración privada en el Mirador del Río a las 5:00 p.m. Esta es la verdadera cena de graduación. Espero que puedan acompañarme. Las respuestas llegaron rápidamente. Todos aceptaron. Nadie cuestionó por qué estaba organizando 2 eventos. Quizás ya entendían más de lo que yo les había dado crédito. Me acerqué a la ventana de mi apartamento, mirando el horizonte de Filadelfia mientras el crepúsculo comenzaba a descender. Las luces de la ciudad parpadeaban una por una, estrellas de creación humana que iluminaban la creciente oscuridad. Durante años, había vivido a la sombra del brillo de mi hermana. Había aceptado el papel que se me había asignado, la confiable, el apoyo invisible, el telón de fondo contra el cual otros podían brillar. Me había convencido a mí misma de que si trabajaba más duro, lograba más. Algún día mi familia finalmente me vería. Finalmente me valoraría. Pero mañana saldría de esa sombra. No con declaraciones dramáticas o confrontaciones emocionales, sino simplemente reclamando mi propio espacio en el mundo, creando un momento que me perteneciera únicamente a mí. Toqué la pulsera de plata en mi muñeca, el último regalo de mi abuela. Ella me había visto cuando nadie más lo hacía. Había reconocido algo en mí que mis padres siempre habían pasado por alto. Recuerda tu valor, Laura. Me susurré a mí misma, haciendo eco de sus palabras de años atrás. Viene de dentro, no del reconocimiento de nadie más. Parte 2. La luz dorada del atardecer entraba a raudales por las ventanas del Mirador del Río,
bañando a todos en un cálido resplandor mientras me despedía. Mi verdadera celebración de graduación había sido todo lo que había esperado. Íntima, significativa, llena de felicitaciones genuinas y conversaciones sentidas. El profesor Jiménez había levantado su copa una última vez antes de irse, sus ojos arrugándose con orgullo. «Vas a cambiar el mundo, Laura. Lo he sabido desde tu primer día en mi clase». Sus palabras permanecieron conmigo mientras caminaba la corta distancia de regreso a mi apartamento. El cómodo peso del reconocimiento auténtico me envolvía como un manto protector. Durante esas 2 preciosas horas, había experimentado lo que se sentía ser verdaderamente vista. No como la hermana de Elena, no como la solucionadora de problemas familiar de confianza, sino como Laura Morales, consumada, valorada y digna de celebración por derecho propio. Pero la realidad me esperaba en casa, parpadeando insistentemente en la pantalla de mi teléfono. 3 llamadas perdidas de mi madre, 5 mensajes de texto de Elena, cada uno más exigente que el anterior. El último decía: «¿Dónde estás? Necesito coordinar los atuendos. Ponte algo sutil. Mi jefe viene y yo voy a usar rojo». Dejé el teléfono en mi cómoda y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente de alguna manera. Sus ojos más claros, sus hombros más rectos. El vestido azul que había usado para mi celebración privada todavía colgaba perfectamente, el color resaltando destellos de zafiro en mis ojos que nunca antes había notado. Siempre había descrito mis ojos como simplemente azules, mientras que los de Elena eran de un llamativo azul celeste. La frase de mi madre, no la mía. «Algo sutil», murmuré a mi reflejo, tocando la tela de mi vestido. Traducción: «No eclipses a Elena, no llames la atención. Fúndete con el fondo, donde perteneces». Abrí mi armario y saqué el vestido beige que había comprado originalmente para esta noche, antes de saber que mi celebración sería secuestrada. Era elegante pero apagado, apropiado para un personaje secundario, no para la protagonista. Exactamente lo que se esperaba de mí. Mis manos dudaron en la cremallera de mi vestido azul. Durante 27 años, había interpretado el papel que se me había asignado. La hija obediente, la hermana comprensiva, el perpetuo telón de fondo. Pero hoy, algo había cambiado. La mujer que había estado entre amigos y colegas en El Mirador del Río, aceptando su genuino reconocimiento, no podía volver a deslizarse tan fácilmente hacia la invisibilidad. Dejé el vestido azul puesto y volví a colocar la pulsera de mi abuela en mi muñeca. Un pequeño acto de desafío, un recordatorio para mí misma de quién era realmente, incluso mientras entraba en la boca del lobo de las expectativas familiares. La cúpula brillaba con sofisticación a medida que me acercaba. Candelabros de cristal derramaban luz sobre suelos de mármol. Asistentes bien vestidos recibían a los invitados en la entrada. A través de los amplios ventanales del restaurante, pude ver que mi celebración cuidadosamente planeada había sido transformada. Los elegantes arreglos florales blancos que había seleccionado habían sido complementados con audaces rosas rojas, las favoritas de Elena. El sencillo y elegante cartel que anunciaba mi logro de MBA había sido acompañado por uno más grande y elaborado, que celebraba el ascenso de Elena. Tomé una respiración profunda antes de entrar, componiendo mis rasgos en la expresión agradable y complaciente que había perfeccionado durante años de reuniones familiares. El maître me reconoció de inmediato. «Señorita Morales, bienvenida. Su familia ya está sentada en el comedor privado». Mientras lo seguía por el restaurante, noté que se habían añadido mesas adicionales para acomodar a los colegas de Elena. Lo que había sido diseñado como una cena íntima para 30, se había expandido a una reunión de casi 50, con los nuevos invitados agrupados alrededor de mi hermana como planetas orbitando un sol. Elena me vio primero.
saludando exuberantemente desde su posición en el centro de la mesa principal. Su vestido rojo combinaba perfectamente con las rosas, que ahora me daba cuenta habían sido elegidas específicamente para complementar su atuendo. Siempre había sido estratégica de esa manera. «Laura, finalmente, todos te estábamos esperando». Su voz cruzó la habitación, atrayendo la atención sobre mi llegada y sutilmente sobre mi tardanza. Justo les estaba contando a todos sobre mi nuevo puesto. «Ven, siéntate». Mi madre se levantó para saludarme, sus ojos catalogando inmediatamente mi apariencia. Su mirada se detuvo en mi vestido azul, un destello de desaprobación cruzando sus facciones. «Pensé que te pondrías el beige», dijo en voz baja mientras me abrazaba, su susurro enmascarado por el gesto de afecto. «El azul es realmente más el color de Elena. Felicidades por tu graduación, cariño», agregó mi padre, dándome un breve y distraído abrazo antes de volverse hacia el hombre sentado a su lado. Claramente uno de los superiores de Elena, a juzgar por su traje caro y la postura atenta de mi padre. Tomé el único asiento vacío, notablemente distante del centro de la mesa donde mis padres y Elena presidían. El simbolismo no pasó desapercibido para mí. Incluso en mi propia cena de graduación, incluso en un evento que yo había planeado y pagado, había sido posicionada físicamente en la periferia. Un camarero apareció sirviendo champán. Elena se puso de pie inmediatamente, con la copa en alto. «Me gustaría hacer un brindis», anunció, su voz demandando atención inmediata. «Primero, por mi increíble hermana Laura, que finalmente terminó su MBA». Me lanzó una rápida sonrisa que no llegó a sus ojos. Y por supuesto, por los nuevos comienzos en Meridian Marketing, donde acabo de ser ascendida a subdirectora de relaciones con clientes. Estallaron los aplausos, considerablemente más entusiastas por el segundo logro que por el primero. Bebí mi champán en silencio, observando cómo Elena se deleitaba con la atención. Siempre había sabido cómo manejar una habitación, cómo convertirse en el centro gravitacional de cualquier reunión. Era una habilidad que nuestros padres habían fomentado en ella desde la infancia, inscribiéndola en teatro y oratoria mientras mis logros académicos eran reconocidos con distraídos asentimientos. La cena progresó de manera predecible. La conversación fluía a mi alrededor como agua alrededor de una roca, ocasionalmente lamiendo mis bordes, pero nunca incluyéndome por completo. Los colegas de trabajo de Elena dominaban la discusión, con mis padres participando ansiosamente, haciendo preguntas detalladas sobre la agencia de marketing, elogiando las campañas recientes de la compañía. Mi padre estaba particularmente atento al jefe de Elena, riéndose demasiado fuerte de sus chistes, rellenando su copa de vino con practicada deferencia. Cuando retiraron el plato principal, mi madre me dio un codazo. «Laura, quizás deberías decir unas palabras sobre tu graduación. Sé breve, sin embargo. El jefe de Elena quiere hacer un anuncio sobre sus nuevas responsabilidades». Me puse de pie, agudamente consciente de las expresiones desinteresadas en la mayoría de los rostros de los invitados. Eran los colegas de Elena, después de todo. No tenían ninguna conexión conmigo o mis logros. Me había convertido en una ocurrencia tardía en mi propia celebración. «Gracias a todos por venir esta noche», comencé. «Completar mi MBA en Wharton ha sido un viaje de...» «Oh, antes de que Laura continúe», interrumpió mi madre, levantándose rápidamente. «Solo quiero asegurarme de que todos sepan que el ascenso de Elena viene con un equipo de 5 personas reportándole directamente y la responsabilidad de las 3 cuentas más grandes de la agencia». La interrupción quedó suspendida en el aire por un momento, impresionante en su flagrante desprecio. Varios invitados se removieron incómodos en sus asientos, encontrando de repente fascinantes sus platos de postre. Elena sonrió radiante, o ajena o despreocupada por la incorrección social. Permanecí de pie, mis palabras preparadas evaporándose en el calor de la humillación que inundó mis mejillas.
27 años de momentos similares cristalizados en esa única interrupción. Cada premio escolar eclipsado por la última actuación de Elena. Cada honor académico disminuido en comparación con los logros más visibles de mi hermana. Como decía, continué, mi voz más firme de lo que me sentía. Completar mi MBA ha sido desafiante pero gratificante. Estoy agradecida a aquellos que me apoyaron durante el proceso. Levanté mi copa ligeramente. Por los nuevos comienzos para todos nosotros. Me senté rápidamente. Mi breve brindis inmediatamente olvidado mientras el jefe de Elena se levantaba para explayarse sobre su nuevo papel. Debajo de la mesa, mis dedos encontraron la pulsera de mi abuela, trazando sus eslabones como un rosario. Al otro lado de la mesa, Jimena, de mi grupo de estudio, una de las pocas amigas que había invitado y que había asistido a ambas celebraciones, me miró. Su expresión contenía una mezcla de simpatía e indignación en mi nombre. Se inclinó hacia su esposo, Miguel, susurrando algo que lo hizo mirarme con similar preocupación. Llegó el postre, una elaborada presentación de petits fours y esculturas de chocolate. No reconocí nada. El simple tiramisú que había seleccionado había sido reemplazado por las preferencias de Elena, otro detalle alterado sin consulta. Mientras servían el café, me disculpé y salí a la terraza del restaurante para un momento de respiro. El horizonte de Filadelfia brillaba contra el cielo nocturno, un mosaico de luz y posibilidad. Inhalé profundamente, dejando que el aire fresco de la noche calmara mis nervios crispados. La puerta se abrió detrás de mí. Jimena se unió a mí en la barandilla, su expresión preocupada. ¿Estás bien?, preguntó. Intenté una sonrisa que no llegó del todo a mis ojos. Estoy bien. Es exactamente lo que esperaba. Jimena negó con la cabeza. No está bien, Laura. Se suponía que esta era tu celebración. Trabajaste muy duro por este título. Es solo cómo funciona mi familia, respondí. Elena es la estrella. Yo soy el elenco de apoyo. Esa cena privada de antes. Esa fue la verdadera celebración, ¿verdad? Vaciló y luego añadió. Tu hermana no sabe nada de eso, ¿o sí? Antes de que pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió de nuevo. Elena emergió, su vestido rojo vívido contra el cielo nocturno. Se acercó con una copa de champán en la mano, sus movimientos precisos y controlados a pesar del alcohol que sabía que había consumido. Ahí estás, dijo, su tono sugiriendo que yo había desaparecido deliberadamente en lugar de haber salido a tomar aire. Mamá te está buscando. Algo sobre pagar la cuenta antes de que la gente empiece a irse. Las cejas de Jimena se arquearon. ¿La cuenta? Pero esta es la cena de graduación de tu hermana que ella planeó. La mirada de Elena se desvió hacia Jimena, como si la notara por primera vez. Su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente. Laura siempre se encarga de los detalles prácticos. Es tan buena con los números y los presupuestos. Yo soy más del tipo creativo. Se volvió hacia mí. Hablando de eso, mencioné que Parker Williams quedó impresionado con mi propuesta. Es el cliente del que les hablaba a todos antes, cuando estabas en el baño o lo que sea. No estaba en el baño, dije en voz baja. Estaba haciendo mi brindis de graduación. Elena agitó la mano con desdén. Cierto, claro. De todos modos, me solicitó específicamente para su nueva campaña. ¿No es increíble? Primera semana de mi ascenso y ya me piden por mi nombre. Jimena nos miró, su incomodidad evidente. Debería volver con Miguel. Laura, te veo adentro en un minuto. Mientras Jimena se iba, el comportamiento de Elena cambió. Se acercó más, bajando la voz. ¿Por qué llevas ese vestido? Mamá dijo que te pondrías el beige. Decidí que el azul me sentaba mejor esta noche, respondí. Es solo que... Elena frunció el ceño. La esposa de mi jefe lleva casi el mismo color, y le dije que sería la única de azul. Hace las cosas incómodas. Siempre, siempre.
Se esperaba que yo me acomodara, me ajustara, me disminuyera por la comodidad y conveniencia de los demás, particularmente de Elena. Siento si es incómodo, dije, sin sentirlo en absoluto. Pero esta es mi cena de graduación. Al menos se suponía que lo era. La expresión de Elena se endureció. ¿Todavía estás molesta por eso? Vamos, Laura. Tenía sentido combinarlos. ¿Por qué tener dos eventos separados cuando podíamos tener una gran celebración? Además, de esta manera, puedes conocer a toda esta gente importante de Meridian Marketing. Oportunidades de networking, ¿verdad? ¿No es de eso de lo que se trata la escuela de negocios? Su habilidad para reformular la apropiación de mi evento como un favor hacia mí era impresionante en su audacia. Antes de que pudiera responder, el esposo de Jimena, Miguel, apareció en la puerta, su expresión inusualmente seria. «Laura», llamó, «¿podrías venir adentro un momento? Hay cierta confusión sobre los detalles de la reserva». Lo seguí de regreso al restaurante, con Elena pisándome los talones. En la mesa principal, mi madre estaba enfrascada en lo que parecía ser una conversación tensa con el maître. Su sonrisa era forzada y artificial. «Parece que hay un malentendido», dijo mientras me acercaba. «El maître dice que el pago final vence ahora, pero tu padre pensó que ya habías arreglado para cubrirlo». Por supuesto que lo pensaron. Yo había hecho la reserva, asegurado el lugar, planeado el menú. ¿Por qué no se esperaría también que pagara por la lista de invitados significativamente ampliada y los elementos del menú mejorados que nunca había aprobado? El maître parecía profundamente incómodo. «Señorita Morales, según nuestra conversación de ayer, el saldo final es de 4.750 euros, reflejando los invitados adicionales y las modificaciones del menú. Casi 5.000 euros por una celebración que me habían quitado, por invitados extra que no había invitado, por un evento donde había sido interrumpida, marginada y disminuida. Sentí que algo dentro de mí cambiaba. Una placa tectónica de autopreservación, finalmente liberándose después de décadas de presión. «Cubriré mi reserva original», dije, mi voz tranquila pero firme. «Los costos adicionales por los invitados de Elena y los cambios en el menú deberán ser pagados por quien quiera que haya autorizado esas modificaciones». La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre, sintiendo la tensión, se excusó de su conversación y se unió a nosotros. «¿Hay algún problema?», preguntó, su voz baja pero con un toque de molestia. «Laura se niega a pagar por los invitados extra», susurró mi madre, sus ojos moviéndose rápidamente para asegurarse de que ninguno de los colegas de Elena estuviera presenciando esta ruptura en la fachada de armonía cuidadosamente mantenida de la familia. La expresión de mi padre se oscureció. «Laura, no hagas una escena. Discutiremos esto más tarde». El patrón familiar se reafirmó. Mis preocupaciones desestimadas, mis límites ignorados, mis quejas legítimas clasificadas como problemáticas. Pero esta vez no cedí. «No hay nada que discutir», respondí con calma. «Presupuesté para mi plan original. No voy a cubrir las adiciones no autorizadas». Elena dio un paso adelante, sus ojos abriéndose con incredulidad. «¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Vas a crear un problema por dinero en mi celebración?» «¿Tu celebración?», repitió Miguel pareciendo confundido. Pensé que esta era la cena de graduación de Laura. Un silencio incómodo cayó sobre nuestro pequeño grupo. El maître carraspeó delicadamente. «Quizás debería darles un momento para discutir esto en privado», sugirió, alejándose. Elena me miró fijamente, un rubor de ira subiendo por sus mejillas. «No puedo creer que me estés avergonzando así frente a mis colegas. Este es mi gran momento». «¿Tu gran momento?», repetí. «En mi cena de graduación que yo planeé y que ahora se espera que pague a pesar de nunca aprobar los cambios que casi duplicaron el costo». Mi padre buscó su billetera con un dramático suspiro de martirio. «Yo me encargaré»,
Pero Laura, discutiremos tu comportamiento más tarde. Mi comportamiento. Siempre yo era el problema, nunca la situación en sí, nunca el constante borrado de mis necesidades, mis logros, mi propia existencia dentro de la narrativa familiar. Jimena y Miguel intercambiaron miradas, claramente incómodos por presenciar esta dinámica familiar tan expuesta. Jimena tocó mi brazo suavemente. Laura, Miguel y yo tenemos que irnos. Reunión temprano mañana. Sus ojos transmitían lo que sus palabras no podían. Una ruta de escape ofrecida con compasión. En realidad creo que me iré con ustedes, dije, tomando una decisión rápida. He tenido un día largo. La expresión de mi madre se transformó de irritación a alarma. No puedes irte ahora. La cena no ha terminado. ¿Qué pensarán los colegas de Elena? Estoy segura de que apenas lo notarán, respondí, recogiendo mi bolso. Después de todo, esta es la celebración de Elena, no la mía. El camino a casa desde la cúpula se sintió más largo de lo habitual. El aire nocturno hacía poco para enfriar la ardiente mezcla de emociones que me atravesaba. Jimena y Miguel se habían ofrecido a llevarme, pero necesitaba la soledad, el movimiento físico, el tiempo para procesar lo que acababa de suceder y lo que representaba sobre mi lugar dentro de mi familia. Mi teléfono había vibrado continuamente durante los primeros 10 minutos, después de que dejé el restaurante. Finalmente lo silencié, no dispuesta a someterme al aluvión de culpa y recriminaciones que indudablemente llenaban los mensajes de mi familia. Estarían enojados, a la defensiva, desconcertados por mi comportamiento irracional. Ni una sola vez considerarían que tal vez, solo tal vez, yo tenía una causa legítima para mis acciones. Las luces de mi edificio de apartamentos brillaban adelante, un faro de santuario. Dentro de esas paredes, no respondía ante nadie más que ante mí misma. Había creado un espacio que reflejaba mis gustos, mis preferencias, mi identidad, separado del papel que desempeñaba en el drama de mi familia. Era el único lugar donde nunca se esperaba que me encogiera, que me acomodara, que desapareciera por la comodidad de otra persona. Mientras subía las escaleras hacia mi apartamento en el tercer piso, el agotamiento se apoderó de mí como una pesada manta. El costo emocional del día, la celebración privada que me había llenado de alegría, seguida de la humillación pública que se había vuelto demasiado familiar, me dejó agotada. Abrí la puerta, entrando en la calma silenciosa de mi dominio personal. El contestador automático de mi teléfono fijo parpadeaba insistentemente. Rara vez usaba el anticuado dispositivo, habiéndolo mantenido principalmente porque mi abuela siempre me había llamado a ese número. Después de su fallecimiento, no pude decidirme a desconectarlo. Ahora servía como un método de contacto secundario, uno que mi familia sabía que existía, pero que rara vez usaba, prefiriendo la gratificación inmediata de los teléfonos móviles. Presioné el botón de reproducción, esperando quizás a un vendedor telefónico o un número equivocado. En lugar de eso, la voz de mi abuela llenó la habitación. Laura, querida, soy la abuela Rosa. Me congelé. Mi corazón se encogió en mi pecho. La marca de tiempo indicaba que el mensaje era de hacía 5 años, guardado en la máquina todo este tiempo. Nunca lo había notado. Nunca había pensado en revisar los mensajes guardados después de su muerte. Su voz continuó, ligeramente crepitante, pero inconfundiblemente suya. He estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada. Estás presionándote tanto para que tus padres vean tu valor. Pero, cariño, necesitas entender algo que yo aprendí demasiado tarde en mi propia vida. No puedes forzar a alguien a ver valor en lo que ya han decidido pasar por alto. Tu madre, mi hija, siempre ha sido ciega a ciertos tipos de luz. Es su limitación, no la tuya. Una pausa. La pulsera de plata que te di pertenecía a mi madre. Me la dio cuando yo enfrentaba mi propia encrucijada.
Úsala cuando necesites recordar que tu valor no está determinado por aquellos que no pueden verlo claramente. Te quiero, mi niña brillante. Llámame cuando puedas. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras el mensaje terminaba. La sabiduría póstuma de mi abuela se sintió como una bendición, una liberación de la prisión de buscar validación donde nunca se me daría. Toqué la pulsera de plata en mi muñeca, sintiendo sus eslabones con nueva reverencia. Un golpe agudo en mi puerta me sobresaltó de mi ensimismamiento. Me sequé los ojos rápidamente, componiéndome antes de mirar por la mirilla. Elena estaba en el pasillo, todavía con su vestido rojo, su expresión una mezcla compleja de ira y algo menos definible. ¿Vulnerabilidad, quizás? Dudé. Luego abrí la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, sin molestarme en disfrazar mi sorpresa. Entró de golpe en el apartamento pasando a mi lado. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estabas haciendo tú saliendo de mi celebración de esa manera? ¿Tu celebración?, repetí, cerrando la puerta. Ese es exactamente el problema, Elena. Se suponía que era mi cena de graduación. Oh, Dios mío, ¿todavía sigues con eso? Caminaba de un lado a otro de mi sala, sus tacones chasqueando agresivamente en el suelo de madera. Era más eficiente combinarlos. Mamá lo explicó. Y tenía sentido que yo invitara a mis colegas, ya que este ascenso es muy importante para mi carrera. ¿También tenía sentido interrumpirme durante mi brindis? ¿Reemplazar el menú que había seleccionado? ¿Esperar que pagara por todas las adiciones que nunca aprobé? Elena dejó de caminar, su expresión cambiando a una de genuina confusión. Tú siempre te encargas de ese tipo de detalles. Ese es tu papel. Mi papel, repetí, las palabras amargas en mi lengua. Sí, tu papel. Eres la organizada, la responsable. Yo soy la creativa, la social. Así es como siempre ha sido. La forma casual en que nos definía, reduciendo a seres humanos complejos a funciones simplistas dentro de un sistema familiar, me golpeó con nueva claridad. Habíamos sido encasilladas en estos roles desde la infancia, y los patrones se habían calcificado a nuestro alrededor hasta que parecían no elecciones, sino verdades inmutables. ¿Alguna vez se te ocurrió?, pregunté en voz baja, que tal vez yo no elegí ese papel, que tal vez yo quería reconocimiento por mis logros, no solo por mi utilidad. Elena se hundió en mi sofá, pareciendo de repente agotada. Todos reconocen tus logros, Laura. Siempre has sido la inteligente, la de las notas perfectas y los títulos impresionantes. El reconocimiento no es el reconocimiento ocasional de un hecho, Elena. Es celebración. Es centrar la experiencia de alguien en lugar de empujarla perpetuamente a la periferia. ¿Cuándo fue la última vez que mamá y papá asistieron a una de mis ceremonias académicas? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de mis logros de la manera en que discuten constantemente los tuyos? Abrió la boca para responder. Luego la cerró de nuevo. Quizás por primera vez en nuestras vidas adultas, Elena parecía estar considerando genuinamente mi perspectiva en lugar de defender inmediatamente la suya. Vinieron a tu graduación de la universidad. Ofreció finalmente, pero el ejemplo pareció débil, incluso para ella, a juzgar por su expresión. Llegaron tarde y se fueron temprano porque tenías un recital de danza esa noche, corregí. Se perdieron mi discurso de valedictorian por completo. El silencio se extendió entre nosotras. Afuera, una sirena distante sonó, y luego se desvaneció. No sabía eso, dijo Elena finalmente, su voz más baja de lo que estaba acostumbrada a escucharla. Recuerdo que me estaban apurando para prepararme para el recital, pero no me di cuenta. Hay muchas cosas de las que no te das cuenta, dije, no con crueldad. Has estado en el centro durante tanto tiempo que no puedes ver cómo es en los márgenes. Me moví hacia la cocina llenando la tetera eléctrica.
El ritual familiar de hacer té le dio a mis manos algo que hacer mientras mi mente procesaba la situación sin precedentes de Elena, realmente escuchándome. ¿Quieres un poco de té? Ofrecí una pequeña rama de olivo. Ella asintió, observándome con una expresión que no pude interpretar del todo. Seleccioné 2 tazas, dejando caer bolsitas de té de manzanilla en cada una. ¿Realmente tuviste una cena separada hoy temprano?, preguntó de repente. Tu amiga Jimena mencionó algo al respecto en la terraza. Dudé, luego asentí. ¿Sí? Una pequeña reunión en el mirador del río con gente de mi programa de MBA y un par de profesores. ¿Por qué no nos lo dijiste? La pregunta fue tan asombrosamente carente de autoconciencia que casi me reí. ¿Por qué lo haría? ¿Para que pudiera combinarse con otra cosa? ¿Para que pudiera tratarse de alguien más? Necesitaba un recuerdo que fuera solo mío. La tetera silbó. Vertí agua humeante sobre las bolsitas de té, el vapor fragante elevándose entre nosotras como un velo. Le entregué a Elena una taza, que aceptó con una mansedumbre poco característica. «¿Estás realmente enojada por esto?», dijo, como si finalmente procesara la profundidad de mis sentimientos. «Por la cena, por todo». «No estoy enojada, Elena. Estoy harta. Hay una diferencia». Levantó la vista bruscamente. «¿Harta? ¿Qué significa eso?». Me senté en el sillón frente a ella, acunando mi té. Significa que he terminado de tratar de importar en espacios donde se me ha demostrado consistentemente que no importo. Significa que he terminado de sobrecargarme por personas que toman sin dar nada a cambio. Significa que estoy estableciendo límites. «Límites», repitió, como si la palabra fuera extraña. Quizás para Elena lo era. Nunca había necesitado límites en nuestra familia. Siempre había sido aquella para quien se creaba espacio, no la que luchaba por una pizca de reconocimiento. Sí, límites. Como no seguir financiando eventos familiares que son secuestrados. Como no seguir aceptando ser interrumpida o marginada. Como no seguir fingiendo que no duele cuando mis logros son tratados como notas a pie de página, mientras los tuyos son celebrados como titulares. Elena miró fijamente su té, inusualmente silenciosa. Cuando finalmente habló, su voz tenía un temblor que rara vez había escuchado en mi hermana perpetuamente segura. ¿Me odias, Laura? La pregunta me tomó por sorpresa. No, respondí con sinceridad. No te odio, Elena. No se trata de odiarte a ti. Se trata de amarme a mí misma lo suficiente como para dejar de aceptar migajas de reconocimiento y llamarlo un festín. Ella asintió lentamente, sin mirarme a los ojos todavía. Nunca pedí que nos trataran de manera diferente. Lo sé, concedí. Pero tampoco lo cuestionaste nunca. Aceptaste el centro de atención como tu derecho de nacimiento mientras me veías luchar en las sombras. Elena finalmente levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Siempre he estado celosa de ti, ¿sabes? Ahora era mi turno de ser tomada por sorpresa. ¿Celosa de qué? De tu certeza, tu inteligencia, el hecho de que sabes exactamente quién eres y qué quieres. Dejó su taza, sus manos temblando ligeramente. ¿Sabes por qué invité a toda esa gente del trabajo esta noche? Porque estoy aterrorizada de fracasar en este nuevo puesto. Pensé que si podía hacer que pareciera que ya era exitosa, tal vez se haría realidad. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotras, sorprendente en su vulnerabilidad. Elena siempre había proyectado una confianza inexpugnable. Siempre había parecido navegar la vida con la facilidad de alguien para quien las puertas se abrían naturalmente. La idea de que albergaba inseguridades, de que envidiaba algo de mí, parecía casi imposible de reconciliar con la hermana que creía conocer. «Nunca has fracasado en nada en tu vida», dije, incapaz de evitar que el toque de amargura se filtrara en mi voz. «Porque nunca he arriesgado nada de verdad», respondió con una inesperada autoconciencia. «Solo persigo lo que sé que puedo sobresalir,
lo que atraerá el tipo correcto de atención. Tú tomas riesgos reales, Laura. Te desafías a ti misma incluso cuando nadie está mirando o aplaudiendo. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras, mientras absorbía esta nueva perspectiva. Todos estos años, solo había visto las ventajas de Elena: el apoyo de los padres, el carisma natural, el éxito social sin esfuerzo. Nunca había considerado que ella pudiera ver mi enfoque académico y mi autosuficiencia como fortalezas, en lugar de premios de consolación. «Hay algo más que deberías saber», dijo Elena, su voz bajando a casi un susurro. «La promoción no es exactamente lo que he estado aparentando». Levanté una ceja, esperando que continuara. «Estoy en periodo de prueba, en realidad», admitió. «La promoción está condicionada a mi desempeño durante los próximos 3 meses. Si no cumplo con sus métricas, volveré a mi antiguo puesto, o posiblemente me despidan por completo». La revelación cayó como una piedra en agua tranquila, las ondas de implicación expandiéndose hacia afuera. La elaborada celebración, la insistencia en invitar a colegas y superiores, la necesidad desesperada de que la noche impresionara. Todo ello, recontextualizado por esta admisión. «¿Lo saben mamá y papá?», pregunté. Elena negó con la cabeza. «Nadie lo sabe excepto mi supervisor directo». ¿Te imaginas decírselo a mamá después de todo lo que ha hablado sobre cómo estoy siguiendo sus pasos, logrando lo que ella no pudo debido a su lesión? Se rió, pero el sonido fue hueco. La gran Elena Morales, posiblemente enfrentando una degradación antes de que su promoción sea siquiera oficial. Nunca me mirarían de la misma manera. Por primera vez, vislumbré el peso de la expectativa que Elena cargaba, diferente al mío, pero quizás igualmente agobiante. Donde yo luchaba por reconocimiento, ella luchaba con la presión de mantener una imagen de éxito sin esfuerzo. Donde yo luchaba por ser vista en absoluto, ella luchaba por ser vista solo en su forma más perfecta. «¿Por qué me estás diciendo esto?», pregunté. Podrías haber seguido fingiendo. No habría sabido la diferencia. Elena me miró directamente. «Porque tenías razón al irte esta noche. Porque por una vez en mi vida quiero ser honesta con alguien en lugar de actuar para ellos. Y porque», vaciló, «necesito tu ayuda». ¿Mi ayuda? La razón por la que estoy en periodo de prueba es que he estado luchando con los aspectos analíticos de las campañas. La interpretación de datos, los cálculos de ROI, los informes de métricas. Respiró hondo. Las cosas en las que tú sobresales. Me recosté, procesando esta solicitud. Todas nuestras vidas la dinámica había sido clara. Elena brillaba mientras yo apoyaba desde las sombras. Ahora ella estaba pidiendo explícitamente mi experiencia, reconociendo una debilidad donde yo poseía fortaleza. Representaba un cambio sísmico en nuestra relación, o al menos el potencial para uno. «No lo sé, Elena. Estoy tratando de establecer límites, no de apuntarme a más formas de ser utilizada sin reconocimiento». Ella asintió rápidamente. «Entiendo. Y te pagaré por tu tiempo, por supuesto. Tarifas de consultoría. No te estoy pidiendo un favor. Estoy reconociendo que tienes habilidades que necesito, y que esas habilidades tienen valor». La distinción era significativa y sin precedentes en nuestra relación. Antes de que pudiera responder, un golpe agudo en la puerta nos interrumpió. A través de la mirilla, pude ver a mis padres en el pasillo, sus expresiones tensas. Me volví hacia Elena. «¿Les dijiste que vendrías aquí?». Ella negó con la cabeza. «No, pero probablemente lo adivinaron o rastrearon mi teléfono. Ya sabes cómo se pone mamá cuando piensa que hay una situación que manejar». Dudé, mi mano en el pomo de la puerta. Abrir la puerta significaba invitar a la fuerza completa de la disfunción familiar a mi santuario. Pero negarme a abrirla solo retrasaría la confrontación inevitable. Tomé una respiración profunda, me centré, y abrí la puerta para enfrentar lo que viniera después. Parte 3. Mi padre entró primero, su presencia normalmente imponente algo disminuida por los eventos de la noche.
Mi madre lo siguió, sus ojos escaneando inmediatamente el apartamento como si buscara evidencia de alguna transgresión. «Laura», comenzó, su voz tensa por la emoción contenida. «Tu comportamiento esta noche fue completamente inaceptable. Irme en medio de la celebración, avergonzarnos frente a los colegas de Elena». «¿Mi comportamiento?», interrumpí, las palabras escapando antes de que pudiera moderarlas. «¿Qué hay del suyo? Combinar mi cena de graduación con el evento de trabajo de Elena sin preguntarme, interrumpir mi brindis, esperar que pague por cambios que nunca aprobé». Mi padre dio un paso adelante, su expresión oscureciéndose. «Ya es suficiente, Laura. Tu madre simplemente estaba tratando de crear una solución eficiente que beneficiara a todos. Esta actitud tuya está completamente fuera de lugar». «¿Eficiente?», repetí, la palabra amarga en mi lengua. Eso es exactamente como mamá lo describió antes, como si mi celebración de graduación fuera solo otro problema logístico que resolver de la manera más conveniente posible. «Eso no es lo que quise decir», protestó mi madre, aunque su tono carecía de convicción. «Es exactamente lo que quisiste decir», repliqué. «Mis logros siempre han sido consideraciones secundarias en esta familia, convenientes cuando se reflejan bien en ustedes, inconvenientes cuando requieren atención o apoyo real». «Eso es absurdo», se burló mi padre. «Siempre hemos apoyado tu educación. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes asistió a una de mis ceremonias académicas? ¿Cuándo pusieron uno de mis eventos por delante de los de Elena? ¿Cuándo hablaron de mis logros con el mismo orgullo y entusiasmo que reservan para los de ella?» Mis padres intercambiaron miradas incómodas, claramente no acostumbrados a una confrontación tan directa de su hija mayor, típicamente complaciente. «Siempre hemos estado orgullosos de ti, Laura», dijo mi madre, su voz suavizándose en el tono apaciguador que usaba cuando intentaba suavizar conflictos. «Simplemente nunca has necesitado el mismo tipo de aliento que Elena. Siempre has sido tan autosuficiente, tan capaz por tu cuenta». «Autosuficiente por necesidad», corregí, porque aprendí temprano que mis necesidades venían en último lugar en la jerarquía familiar. La expresión de mi padre se endureció. «Eso es injusto, Laura. Te hemos dado todo lo que necesitabas». «Financieramente, quizás», reconocí. «Pero hay otras formas de apoyo, reconocimiento, celebración, priorización. En esas áreas, la disparidad entre cómo han tratado a Elena y cómo me han tratado a mí ha sido flagrante». «¿Así que de eso se trata este berrinche?», preguntó mi padre con desdén. «Estás celosa de tu hermana». Sentí una oleada familiar de frustración. La forma en que mis quejas legítimas eran minimizadas, reformuladas como mezquindad o inmadurez en lugar de ser reconocidas como el producto de años de tratamiento diferencial. Pero antes de que pudiera responder, Elena habló desde el sofá. «No es un berrinche, papá, y Laura tiene todo el derecho de estar molesta». 3 cabezas se volvieron hacia ella con sorpresa. Elena nunca, ni una sola vez, en todas nuestras vidas, se había puesto abiertamente en contra de nuestros padres en un conflicto familiar. Ocasionalmente me había ofrecido simpatía privada después de incidentes particularmente atroces, pero en el momento siempre se había alineado con la perspectiva de los padres. «Elena», comenzó nuestra madre, claramente desequilibrada por esta alianza inesperada. «No entiendes la situación completa». «Creo que sí la entiendo», replicó Elena, levantándose para unirse a mí. Laura planeó su cena de graduación, invitó a sus amigos y profesores, pagó por ella, y nosotros nos la apropiamos sin siquiera consultarla. Luego esperamos que ella pagara la factura de nuestros cambios. Si alguien me hiciera eso a mí, estaría furiosa. Mi padre agitó la mano con desdén. «Esto es ridículo. Estábamos tratando de crear un bonito evento familiar que celebrara a nuestras 2 hijas, y ahora ambas están actuando como si hubiéramos cometido una ofensa terrible». «La intención no anula el impacto»,
dije en voz baja. Tal vez tenían buenas intenciones, pero el efecto fue, una vez más, empujarme a los márgenes de mi propio evento de vida. Mi madre suspiró profundamente, moviéndose para sentarse en una de las sillas de mi cocina. No entiendo cuándo todo se volvió tan complicado. Siempre hemos sido una familia unida. Siempre nos hemos apoyado mutuamente. Abrí el cajón de mi escritorio, sacando el cuaderno encuadernado en cuero que se había convertido en mi testimonio silencioso de años de apoyo unilateral. Lo coloqué sobre la mesa de centro, su presencia como un altar de piedra entre nosotros. ¿Saben lo que es esto?, pregunté, mi voz firme, a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Este es un registro de cada euro que he contribuido a esta familia durante la última década. La matrícula universitaria de Elena cuando el negocio de papá estaba en dificultades, las facturas médicas de las cirugías de tobillo de mamá, los impuestos a la propiedad cuando se atrasaron, el préstamo para que papá reiniciara su consultoría después de que la sociedad se disolvió. El rostro de mi madre palideció. Mi padre dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia el cuaderno, pero lo aparté de su alcance. ¿Qué estás diciendo?, exigió, su voz elevándose con ira defensiva. ¿Que has estado llevando la cuenta, guardando rencor sobre la ayuda financiera dentro de la familia? No llevando la cuenta, corregí, llevando un registro. Porque no importa cuántas veces he dado un paso al frente para apoyar a esta familia financieramente, mis contribuciones son consistentemente olvidadas o minimizadas, mientras que cualquier cosa que hacen por mí se enmarca como una generosidad extraordinaria, por la cual debería estar eternamente agradecida. Abrí el cuaderno en su última página, donde un total estaba rodeado en un círculo en la parte inferior. 115,000 euros. Eso es lo que he contribuido a esta familia mientras me pagaba la escuela de negocios, trabajando 3 empleos a veces, sacando préstamos estudiantiles que estaré pagando durante años. Elena se acercó, mirando el cuaderno con evidente conmoción. No tenía idea, murmuró. Sabía que ayudabas a veces, pero esto... El rostro de mi padre se sonrojó de un rojo oscuro. Abrió la boca, probablemente para desatar una de sus practicadas diatribas, pero luego su mirada cayó sobre el cuaderno abierto. Los números en su interior se erguían como evidencia irrefutable, bloqueando cada acusación potencial. Volvió a cerrar la boca, respirando pesadamente. Mi madre no dijo nada, sus labios temblaban, pero en silencio. El aire de indiferencia casual que típicamente mantenía se había evaporado, reemplazado por un aturdido desconcierto. Elena frunció el ceño, visiblemente luchando por procesar esta nueva información. ¿Te crees tan noble? Solo porque pagaste algunas facturas, crees que tienes derecho a menospreciar a esta familia. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, pareció darse cuenta de lo huecas que sonaban. La verdad estaba escrita en cada página del cuaderno. No eran algunas facturas. Era una década de apoyo financiero que nunca había sido debidamente reconocido. Elena guardó silencio, su expresión cambiando de la defensiva al bochorno, y finalmente a un vacío aturdido que no pudo disimular. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta del apartamento. Mi mano descansaba en el pomo mientras me volvía para enfrentarlos. Cuando hablé, mi voz era tranquila pero con un filo de resolución. Este apartamento es mi espacio seguro, el único lugar donde me niego a permitir la falta de respeto o el control. Si no pueden respetarme, debo pedirles que se vayan. Los 3 me miraron en estado de shock, como si acabaran de escuchar un idioma extranjero. Durante años había sido la hija callada, la que aguantaba, bajaba la cabeza y cargaba con el peso. Y ahora, era yo quien les decía a mis propios padres y hermana que salieran de mi puerta. Ese momento rompió el guión por el que nuestra familia había vivido durante tanto tiempo. Mi padre apretó el agarre de su maletín
y exhaló un largo y pesado aliento. Mi madre abrió la boca para hablar, pero luego la cerró de nuevo. Su cabeza bajó en silencio. Elena se quedó congelada por un momento. Luego recogió su bolso con movimientos deliberados. «Te arrepentirás de esto, Laura», dijo. Pero sus ojos se desviaron, ya no cargados con la certeza que alguna vez tuvieron. Abrí la puerta sin decir palabra. Sus pasos resonaron en el pasillo, pesados e incómodos, hasta que sus figuras desaparecieron, dejando atrás un vacío silencioso. Cerré la puerta, suavemente. Apoyé la espalda contra ella y sentí los latidos de mi corazón. Por primera vez en mi vida, había trazado un límite claro, y se habían visto obligados a respetarlo. En este pequeño apartamento, de repente sentí una extraña ligereza en mi pecho, aunque estaba mezclada con un leve temblor de incertidumbre. Pero sabía que, a partir de este momento, una nueva Laura Morales había comenzado. Una Laura que sabía cómo defenderse, cómo proteger su propio espacio, y que ya no permitiría que nadie más definiera su valor. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de mi apartamento, proyectando suaves patrones sobre el suelo de madera. Yacía en la cama, observando las motas de polvo bailar en los rayos dorados, sintiéndome extrañamente ligera. Por primera vez en mi vida adulta, había dormido sin el familiar nudo de ansiedad en el pecho, ese compañero constante nacido de años de tratar de importar en una familia donde era perpetuamente periférica. Los eventos de la noche anterior se repetían en mi mente. Las expresiones atónitas de mi familia mientras miraban el cuaderno, el raro silencio que había caído sobre mi normalmente verboso padre, los labios temblorosos de mi madre, y finalmente, el momento en que les pedí que se fueran. Las palabras habían surgido con una claridad y fuerza que no sabía que poseía, y en el silencio atónito que siguió, supe con absoluta certeza que se había producido un cambio fundamental. No solo en cómo me veían, sino en cómo me veía a mí misma. Alcancé mi teléfono, sin llamadas perdidas, sin mensajes. El silencio de mi familia era sin precedentes. En el pasado, cualquier conflicto había sido seguido por un aluvión inmediato de comunicación. Pero hoy, solo había silencio. Dejé el teléfono, insegura de si sentirme aliviada o inquieta. Me levanté y me acerqué a la ventana. Filadelfia despertaba abajo. O quizás era mi percepción la que había cambiado. La mujer que había pedido a su familia que se fuera, no era la misma mujer que había pasado años encogiéndose. La pulsera de mi abuela captó la luz del sol. «Recuerda tu valor, Laura», había susurrado. «Viene de dentro». Toqué la pulsera, recordando a la mujer que me había visto cuando nadie más lo hacía, mi abuela Rosa. Ella sola había celebrado mis logros, había animado mi mente analítica. Su pérdida hacía 5 años había dejado un vacío que hacía que la negligencia emocional de mi familia fuera aún más pronunciada. Pasó una semana en este extraño nuevo silencio. Asistí a reuniones, compré víveres, fui a correr por el río. Días ordinarios, pero transformados por la ausencia del drama familiar. Me encontré más presente, más comprometida. El viernes por la tarde, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. El remitente, Profesor Jiménez. El asunto, oportunidad. Lo abrí de inmediato. Laura, te he recomendado para el puesto de liderazgo del proyecto Richardson. El comité de selección quedó impresionado con tu portafolio y les gustaría reunirse la próxima semana. Esta es la oportunidad de la que hablamos, la que podría llevar tu carrera a nivel internacional. Detalles adjuntos. Orgulloso de ti, Jiménez. Mis manos temblaron. El proyecto Richardson era una prestigiosa iniciativa internacional de desarrollo empresarial. Fundado por la empresaria británica Elena Richardson, se centraba en crear modelos de negocios sostenibles en mercados emergentes,
con énfasis en empresas dirigidas por mujeres. Los puestos de liderazgo eran codiciados. El profesor Jiménez había mencionado cómo mi investigación sobre estructuras de microfinanzas se alineaba perfectamente con su misión. El puesto tendría su sede principal en Londres, con viajes frecuentes. Requeriría mudarse en 2 meses. Era, en todos los sentidos, la oportunidad de mis sueños. Y había llegado precisamente en el momento en que finalmente era lo suficientemente libre, emocional y psicológicamente, para aprovecharla sin dudar. 3 años atrás, se había presentado una oportunidad internacional similar en Ginebra. Había estado emocionada. Pero entonces, el negocio de mi padre había enfrentado una crisis. Mi madre había llamado llorando. Habían dejado claro que me necesitaban. Había rechazado el puesto en Ginebra. Había transferido una parte significativa de mis ahorros y había visto cómo mis propios sueños se desvanecían. Esta vez sería diferente. Respondí al profesor Jiménez, confirmando mi interés. Mientras pulsaba enviar, una extraña sensación de destino me invadió. Mi teléfono sonó. El nombre de Elena. Después de una semana de silencio, mi pulso se aceleró. Dudé y finalmente contesté. «Hola, Laura». La voz de Elena sonaba diferente, tenue. «¿Podemos hablar en persona?» «Estoy en el Café del Río». El Café del Río estaba a solo 2 manzanas. Estaba esperándome. «¿Por qué?», pregunté, cautelosa. «Porque he estado pensando en todo lo que dijiste, y porque necesito decirte algo importante. Por favor». El por favor me tomó por sorpresa. Elena rara vez hacía peticiones directas. «Estaré allí en 15 minutos», respondí. El café tenía ventanas expansivas con vistas al río Delaware. Vi a Elena sentada cerca de la ventana trazando patrones en una taza de cerámica. Vestía casualmente, otra desviación de su imagen típicamente curada. 2 tazas vacías frente a ella sugerían que llevaba tiempo esperando. «Viniste», dijo, con una nota de alivio. «Dijiste, por favor», respondí sentándome. Eso es lo suficientemente raro como para llamar mi atención. Una leve sonrisa parpadeó en su rostro. «Justo». Empujó una tercera taza hacia mí. «Pedí tu habitual, latte de avena, doble shot, poca espuma». Me sorprendió que recordara mi preferencia con tanta precisión. «Gracias», dije, tomando un sorbo. «Entonces, ¿cuál es esa cosa importante?» Elena inhaló profundamente. «Renuncié a mi trabajo». La declaración quedó suspendida en el aire. ¿Elena sin una carrera de alto perfil? «¿Cuándo?», pregunté. «El lunes por la mañana, después de lo que pasó en tu apartamento. No podía seguir fingiendo». Bajó la mirada. La promoción ya se me estaba escapando. Mi jefe podía sentir que no estaba segura. Pero más que eso, me di cuenta de que estaba persiguiendo una carrera que ni siquiera quiero, solo para mantener esta imagen de éxito que mamá y papá esperan. «¿Qué es lo que quieres?», pregunté, genuinamente curiosa. Se rió suavemente. «Esa es la cosa. No lo sé. He pasado tantos años siendo lo que todos esperaban que nunca he descubierto quién soy realmente. Pero sé que estoy cansada de vivir para su aprobación. Te vi enfrentarte a ellos, y fue como ver a alguien salir de una jaula en la que ni siquiera me di cuenta de que ambas estábamos». Absorbí sus palabras. La Elena sentada frente a mí parecía casi una extraña, vulnerable, autoconsciente. «¿Qué dijeron cuando les dijiste que renunciabas?». La expresión de Elena se oscureció. «Mamá lloró. Papá me dio un sermón, el espectáculo habitual. Pero algo fue diferente. Pude ver de repente cómo siempre nos han posicionado una contra la otra. Cómo nos han atrapado a ambas en estos roles». «Roles», repetí. «Sí. Tú como la confiable que proporciona apoyo práctico pero no espera reconocimiento. Yo como la estrella brillante que recibe toda la atención, pero tiene que mantener apariencias perfectas. Ambas sirviendo a sus necesidades». La perspicacia me sorprendió.
¿Y ahora qué? No tengo plan. Sonrió, una expresión genuina. Por primera vez en mi vida, es aterrador y extrañamente estimulante. Estoy pensando en viajar un tiempo, usar mis ahorros para explorar. Asentí. Suena como una buena idea. ¿Y tú? Preguntó. Dudé, pero la mujer sentada frente a mí no era la hermana que había conocido. En realidad, sí. Me han recomendado para un puesto de liderazgo en el proyecto Richardson. Si lo consigo, me mudaré a Londres en unos 2 meses. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Londres. Eso es... Vaya, Laura, eso es increíble. Esperé la redirección habitual, pero no llegó. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante. Cuéntamelo. ¿Qué harías exactamente? Durante los siguientes 30 minutos, me encontré describiendo con entusiasmo el proyecto. Elena escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas. Ni una sola vez interrumpió o intentó disminuir la oportunidad. Fue la conversación más larga que habíamos tenido centrada en mis aspiraciones. Cuando terminé, Elena me apretó la mano sobre la mesa. «Lo vas a conseguir», dijo con convicción. «Y vas a ser increíble en ello». El simple voto de confianza, dado libremente, me tomó por sorpresa. Se me formó un nudo en la garganta. «Gracias», dije suavemente. La expresión de Elena se ensombreció. «Nunca te he apoyado mucho, ¿verdad? Siento mucho, Laura. De verdad». La disculpa se sintió diferente, real. «Gracias», dije de nuevo aceptando sus palabras. Terminamos nuestro café en un silencio cómplice. Mientras nos preparábamos para irnos, Elena vaciló. «Mamá y papá quieren reunirse contigo. Han estado hablando de ello toda la semana». La tensión volvió a mis hombros. «¿Qué quieren?» «Explicarse. Creo que tal vez disculparse, a su manera. No sé si son capaces de cambiar realmente, pero al menos están lo suficientemente sacudidos». «Lo pensaré», dije finalmente. «Pero en mis términos, no en los suyos». Elena asintió. «Justo». Afuera, me sorprendió con un abrazo genuino. «Estoy orgullosa de ti, Laura», susurró. «Por defenderte, por ir a por lo que mereces». «Gracias, Elena», dije con la voz ahogada por la emoción. «Y yo también estoy orgullosa de ti, por hacer preguntas, por estar dispuesta a cambiar». Sonrió. «¿Quién sabe? Tal vez termine en Londres también. La ciudad es lo suficientemente grande para ambas hermanas Morales». Mientras caminaba de regreso, sentí un cambio dentro de mí, una recalibración de lo que la familia podría significar. 3 días después, estaba en la oficina del profesor Jiménez, revisando los detalles antes de mi entrevista. El sol entraba a raudales, iluminando una pequeña fotografía en la esquina que nunca había notado. Un Jiménez mucho más joven junto a mi abuela Rosa en una conferencia académica. «¿Conocías a mi abuela?» Jiménez levantó la vista y sonrió cálidamente. «Rosa fue mi mentora cuando estaba sacando mi doctorado. Una economista brillante. Hablaba de ti a menudo, ¿sabes? De su brillante nieta con la mente analítica y el corazón compasivo». La revelación me golpeó con fuerza física. «¿Ella nunca mencionó que te conocía?» «Rosa nunca fue de presumir de contactos», rió Jiménez. «Pero cuando te inscribiste en mi curso, ella me contactó. Me pidió que te echara un ojo. Aunque sospecho que sabía que no lo necesitarías. Tenías su misma intensidad. ¿Por qué no me lo dijiste?» Al principio quería formar mi propia impresión. Luego, mientras sobresalías, pensé que podría socavar tu confianza si creías que mi apoyo provenía de una conexión personal y no del reconocimiento de tus habilidades. Necesitabas saber que tu éxito era enteramente tuyo. «El proyecto Richardson», comencé. «¿Fue sugerencia suya también?» Jiménez negó con la cabeza firmemente. «¿No? Mi recomendación se basó enteramente en tus excepcionales calificaciones. Rosa habría estado de acuerdo, pero esta oportunidad te llegó por tus propios méritos, Laura.
Nunca lo dudes. El alivio me inundó. Tengo algo para ti, dijo Jiménez, moviéndose hacia su escritorio. Sacó un pequeño libro encuadernado en cuero. Rosa me dejó esto hace años, con instrucciones de dártelo cuando fuera el momento adecuado. Después de recomendarte para Richardson, supe que ese momento había llegado. Lo puse en mis manos. La portada estaba gastada. Al abrirlo, encontré páginas llenas de la letra precisa de mi abuela. Teorías económicas, observaciones personales, mezcladas con flores prensadas y talones de boletos. Un papel doblado se deslizó de entre las páginas, con mi nombre escrito en él. Querida Laura, cuando leas esto, habrás encontrado tu camino hacia el sendero que es verdaderamente tuyo. Te he observado desde la infancia, he visto tu brillantez atenuada por las circunstancias, pero nunca extinguida. Recuerda que tu luz te pertenece solo a ti. No debe ser dominada o disminuida por las expectativas de otros. Este diario contiene el trabajo de mi vida. Te lo dejo. No como una carga de legado, sino como un recordatorio de que la mente de una mujer es su territorio soberano. Guarda la tuya ferozmente. Con amor inconmensurable y fe absoluta, abuela Rosa. Las lágrimas nublaron mi visión. Mi abuela me había visto, verdaderamente. Gracias por guardar esto, le dije a Jiménez. Él asintió. Rosa estaría inmensamente orgullosa de ti, Laura. No solo de tus logros académicos, sino de la mujer en la que te has convertido. Esa noche, mientras preparaba mis archivos, encontré una vieja caja de zapatos. Dentro, debajo de las tarjetas de notas, había un viejo casete etiquetado simplemente como buzón de voz. Lo recordé. En las semanas posteriores al funeral de mi abuela, había estado demasiado devastada para escuchar su último mensaje. Usé una vieja grabadora para capturarlo, y luego lo guardé. Con manos temblorosas, saqué un viejo reproductor de casetes. Presioné play. La voz de mi abuela llenó la habitación. Laura, querida, soy la abuela Rosa. No puedes forzar a alguien a ver valor en lo que ya han decidido pasar por alto. Es su limitación, no la tuya. Úsala cuando necesites recordar que tu valor no está determinado por aquellos que no pueden verlo claramente. Te quiero, mi niña brillante. Me hundí en mi cama, dejando que las lágrimas fluyeran. Su voz, preservada a través del tiempo, llegó en el momento preciso. Me dio el permiso final para soltar esa infructuosa búsqueda de validación. La entrevista con el proyecto Richardson al día siguiente se desarrolló con una facilidad inesperada. Hablé con confianza sobre mis habilidades. La entrevista programada para 30 minutos se extendió a casi una hora. Al salir, la propia Elena Richardson me estrechó la mano con calidez. Presentación muy impresionante, señorita Morales. Estaremos en contacto, pero creo que debería empezar a repasar sus modismos británicos. Floté durante el resto del día. Esa noche, mi teléfono sonó. El número de mis padres. Hola, Laura. La voz de mi padre, inusualmente tenue. Tu madre y yo quisiéramos reunirnos contigo. ¿Sobre qué? Pregunté, neutral. Sobre todo. Pensábamos, quizás cenar en nuestra casa mañana. Eso no me viene bien, dije simplemente. Tengo un compromiso previo. Estoy disponible para reunirme en el Café del Río este sábado al mediodía. El silencio que siguió habló volúmenes. Finalmente, carraspeó. Sábado al mediodía, Café del Río. Allí estaremos. Bien, nos vemos entonces. Colgué. Por primera vez, yo había establecido los términos. Llegué al Café del Río puntualmente. Mis padres entraron, con expresiones de estudiada compostura. Gracias por reunirte con nosotros. Pedimos cafés, el ritual mundano proporcionando un respiro. Luego, silencio. Esperé. Mi padre carraspeó. Laura, tu madre y yo hemos estado pensando mucho.
No teníamos idea de que te sentías tan pasada por alto, agregó mi madre. Siempre hemos estado orgullosos de tus logros. El orgullo sin reconocimiento o celebración no es particularmente significativo, respondí en voz baja. Es como tener un diamante pero mantenerlo en un cajón. Eso no es justo, Laura, dijo mi padre con un toque defensivo. ¿No nos dimos cuenta de que estabas llevando la cuenta?, dijo. No llevando la cuenta, respondí con calma. Llevando un registro de patrones, de mensajes consistentes sobre dónde estaba yo en la jerarquía familiar. Nunca tuvimos la intención de hacerte sentir menos importante que tu hermana, dijo mi madre. Tú siempre fuiste tan independiente. Elena necesitaba más atención. ¿Alguna vez se les ocurrió que pude haber parecido independiente porque aprendí temprano que depender de ustedes para el apoyo emocional era inútil? Pregunté. Se miraron incómodos. Nunca lo habíamos pensado de esa manera, admitió mi madre. No estoy aquí para culpar, dije finalmente. Pero de ahora en adelante, nuestra relación será diferente. No aceptaré el papel que he jugado. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó mi padre. Significa que no seré el sistema de apoyo perpetuo. Significa que espero que mis logros y necesidades sean valorados por igual. Significa que mantendré límites. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. ¿Suena como si nos estuvieras cortando? Negué con la cabeza. Estoy redefiniendo los términos. Estoy abierta a tenerlos en mi vida, pero como participantes iguales en un sistema familiar saludable. Se trata del dinero, dijo mi padre. El dinero es un síntoma, no la causa, corregí. Es una manifestación tangible de un patrón. Siempre hemos tenido la intención de pagar esos préstamos. Ese no es el punto, respondí. El punto es que dieron por sentado mi apoyo mientras celebraban a Elena por logros que no requerían ningún sacrificio. Un silencio pesado cayó. Hemos cometido errores, reconoció finalmente mi madre. Nunca quisimos hacerte daño, Laura. Te queremos, a las dos. Sé que sí, dije, suavizándome un poco. Pero el amor sin respeto o reconocimiento no es suficiente. Ya no. Mi padre levantó la vista. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Eso depende de ustedes. Estoy estableciendo límites, no cortando lazos. Estoy abierta a construir una relación más saludable, pero requerirá un cambio real. ¿Y qué hay de Elena?, preguntó mi madre. ¿Tú la animaste a...? Elena toma sus propias decisiones, respondí simplemente. Así como yo. La conversación continuó, oscilando entre la conexión genuina y las viejas pautas frustrantes. No hubo una resolución dramática, pero habíamos logrado un honesto reconocimiento. Mientras se iban, mi madre se volvió. Elena mencionó que podrías mudarte a Londres. Es una posibilidad, confirmé. Ella asintió, algo parecido al orgullo cruzando sus facciones. Siempre has sido excepcional, Laura. A veces se nos olvidaba decírtelo. El simple reconocimiento se sintió como un pequeño milagro. Me quedé en la mesa. Mi teléfono vibró con un correo electrónico. El proyecto Richardson. Nos complace ofrecerle el puesto de líder de desarrollo de proyectos. Londres. Un nuevo comienzo. 2 meses después, estaba en la puerta de embarque del aeropuerto. Mi equipaje facturado contenía lo esencial para mi nueva vida. En mi bolso de mano, la pulsera de mi abuela, su diario, y una pequeña foto enmarcada de Elena y yo en el Café del Río, tomada la semana anterior cuando vino a despedirse. Me había sorprendido con un regalo de despedida. Un hermoso diario de cuero grabado con mis iniciales. La tarjeta decía, para que escribas tu propia historia, en tus propios términos. Te quiero, Mis padres me habían llevado al aeropuerto, otro pequeño milagro. Habían sido tentativos pero sinceros, mi padre expresando torpemente su orgullo. Mi madre me entregó un pequeño sobre, para abrir en el avión. Nuestra relación seguía siendo un trabajo en progreso, pero el cambio había comenzado.
La agente de la puerta anunció el embarque. En el avión, me acomodé en mi asiento. Abrí el sobre de mi madre. Dentro había un pequeño amuleto de plata en forma de llave, junto con una nota. Laura, esta llave pertenecía al primer despacho de tu abuela en la universidad. Me la dio cuando me gradué, aunque nunca entendí del todo su significado. Creo que siempre estuvo destinada a ti, la que realmente heredó su mente brillante y su espíritu decidido. Que abra puertas a un futuro tan excepcional como tú. Con amor y una admiración recién descubierta, mamá. Enganché el amuleto en mi pulsera, observando cómo captaba la luz. Una llave del pasado abriendo puertas a un futuro de mi propia creación. Mientras el avión aceleraba y se elevaba, Filadelfia se desvanecía debajo de mí. Adelante estaba Londres, el proyecto Richardson e innumerables posibilidades. Sonreí. Una profunda sensación de paz instalándose sobre mí. Enfrentaría lo que viniera como yo misma, no como un personaje secundario en la historia de otra persona, sino como la protagonista de la mía. Toqué la pulsera de mi abuela una última vez. Gracias, susurré, sin saber si a mi abuela, al profesor Jiménez, o a alguna fuerza mayor que me había guiado a este momento de liberación. El sol de la tarde atrapó la plata, enviando breves destellos de luz. Pequeños y brillantes recordatorios de que, incluso después de haber estado tanto tiempo en las sombras, finalmente había salido a mi propia luz.